Salud, desde San Juan, Argentina, les habla su epistemólogo favorito desde el living de su casa con el gato que tiene hambre, pero no le voy a dar de comer hasta que no termine de grabar este podcast. Lo primero que hice en el capítulo anterior fue básicamente decir que la filosofía de las ciencias hace preguntas científicas a la propia ciencia. Así como la ciencia le pregunta al mundo cómo es y qué hace, la filosofía le pregunta a la ciencia cómo ella es y qué es lo que hace. Hablé de que utilizan como 7 grandes términos. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es una verdad científica? ¿Qué es el progreso científico? ¿Qué es el método científico? ¿Qué es lo que estudia la ciencia? ¿Cuál es su lenguaje y cuál es el sujeto? Antes de poder desglosar todo eso, que va a llevar un rato, hay que hacerse una pregunta interesante. ¿Los enigmas científicos son enigmas filosóficos? Parece que solo sé que no sé nada. Supongamos que se tenga la convicción de querer ser el nuevo Newton o la nueva Curie, un anhelo de vida quizás loable, y que se quiera orientar toda la educación de uno según los problemas más importantes en las ciencias para resolverlos o generar grandes descubrimientos. Entonces se dice uno mismo, ya sé, buscaré los enigmas científicos en la web o en los podcasts para ver qué es lo que está faltando. Bueno, lo primero que aparecerán cuando ustedes pongan enigmas, verán que de enigma y de científico no tienen mucho. Por un lado verán artículos, blogs, entradas del tipo quién construyó las pirámides, a dónde se van los 13 gramos al morir, qué remedios homeopáticos sí funcionan, de qué modo el magnetismo nos cura, podemos controlar la energía mental cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. En estas entradas se hacen pasar cuestiones parcialmente resueltas como misterios, y peor aún, misterios vitales para entender a la realidad. Estas preguntas de carácter quisquilloso llevan la intuición del siempre hay algo más al absurdo. Buscan problematizar u oscurecer conocimiento comprobado para garantizar una pseudocrítica al conocimiento científico o a las organizaciones sociopolíticas históricas. Es decir, estos textos, al fin y al cabo, detrás de toda su palabrería, esconden razonamientos del estilo: o bien la ciencia no lo sabe todo y por algún motivo todo el conocimiento científico es relativo o no sirve, o bien el gobierno o una conspiración o algo nos oculta la verdad y por algún motivo existen organizaciones secretas y milenarias que están detrás de todo esto. Eso se puede encontrar, pero por otro lado se puede encontrar otro tipo de entradas, otro tipo de comentarios y otro tipo de análisis, en donde se ven listados de cuestiones como ¿qué significa el bosón de Higgs? ¿La fotosíntesis es un mecanismo cuántico? ¿La nucleosíntesis explica la creación de los materiales ligeros? ¿Cuál es la composición de la materia oscura? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se muestran preguntas y textos con las siguientes características. Primero, usan una terminología específica que está sostenida por una teoría científica, con relaciones constantes, con comprobaciones experimentales y expresiones lógico-matemáticas que dan sentido a los términos usados, como a la interrogante que se presenta. Por ejemplo, la ley de Hubble o el método de Bazensky, que refiere al movimiento de las galaxias o al cúmulo de las estrellas. Segundo, no tiene sentido preguntarse de qué está compuesto la materia oscura si no se ha comprobado su existencia y su conducta. Por ejemplo, se obtuvieron las primeras pruebas observacionales de su existencia en 1933, cuando el astrofísico suizo Fritz Zwick, que nació en 1898 y murió en 1974, encontró una masa no visible en el cúmulo de galaxia Coma. Si se llama así, Coma, como la coma, pero con C mayúscula, en donde se observaba una cantidad de 400 veces menor de estrellas correspondientes al movimiento de la galaxia. Es decir, la galaxia se movía como si estuviese llevando el peso de 400 estrellas que no estaban. A su vez, se sabía que había algo transparente gracias al espectro electromagnético, lo que explicaría el carácter oscuro.
Es decir, no se puede ver porque es transparente. Tercero, la pregunta de la materia oscura tiene sentido solo si refiere directamente desde la ciencia en la que surge, en este caso la astrofísica y la cosmología física. Sin estas ciencias, la pregunta de la materia oscura no tiene nada de sentido. La astrofísica es la aplicación del conocimiento físico en la astronomía y la cosmología física es una rama de la astrofísica que estudia la estructura y la dinámica en gran escala del universo. Cuarto, la pregunta de qué es la materia oscura es un problema científico solo si supone una cuestión central de la ciencia. Por ejemplo, cómo se estructuran y cómo evolucionan las galaxias. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las preguntas del primer tipo, por ejemplo, los 13 gramos al morir, o del segundo tipo, que es la materia oscura? Parece claro que las preguntas del primer tipo tienen algunas teorías y algunas terminologías específicas, iguales que la ciencia. ¿Pero es así? A ver, pensemos en la famosa pregunta: ¿cómo se construyeron las pirámides? En donde hacemos referencia a alguna disciplina como sea la arquitectura, la historia, la ingeniería y desplegamos un gran manojo de nociones y conceptos técnicos. Por ejemplo, el concepto de material granular, que sería la arena, y el concepto de pista pintada, que es mojar la arena para que no haya fricción. A la vez que se proponen circunstancias específicas, como sea la asistencia extraterrestre en la creación de las técnicas de construcción o traslado, o un sistema a gran escala de esclavitud, en que sobre todo esto está el problema de los falsos enigmas. Es decir, en primer lugar, todos estos problemas no se sirven de una disciplina o una interdisciplinaridad para especificar su problema, sino que se sirven de retazo de la disciplina, de parte de saberes definidos para hacer que una pregunta o una cuestión con alguna oscuridad o dificultad aparente ser un problema significativo. Así, en vez de aclarar que la dificultad a la hora de determinar con certeza, en donde no haya lugar a dudas, está, en el caso de las pirámides, en la falta de un documento arqueológico. Por ejemplo, no tenemos pinturas, escritos, vasijas, etcétera, que muestren las técnicas específicas de construcción. Pero de esta falta de especificidad no se deduce ni remotamente del hecho de que no podamos saber cómo pudo haberse construido o cómo se pudo haber pensado en las técnicas de construcción de las pirámides, ya que las técnicas conocidas en ese entonces son suficientes para la construcción de estos monumentos. Pero para la gente siempre va a ser más atrayente el impulso absurdo de que seguro hay algo más que el gozo por la sorpresa de la realidad tal cual es. En segundo lugar, todos los falsos enigmas parten de circunstancias extraordinarias, en vez de buscar la constancia o la regularidad. Es decir, todos estos discursos que uno sabe que son pseudocientíficos van hacia lo extraordinario, a lo excepcional, a lo milagroso, a lo novedoso, mientras que los discursos científicos hablan de la regularidad, de la constancia, del progreso. Así, ¿cómo explicamos a las pirámides desde estas circunstancias extraordinarias? Muy fácil. Con extraterrestres, claro. Entonces, no hay lugar para las técnicas conocidas aquí, para la mayoría de las civilizaciones con ciudades, muchas de las cuales no tenían conocimiento de los egipcios. Uno podría ser un fanático y aún así decir, bueno, en realidad siempre han venido los aliens. Por más de que todas las ciudades-estados supieran construir pirámides y por más que haya ejemplos de un montonazo de lugares más allá de los que con los que egipcios jamás tuviesen contacto, hayan construido con las mismas técnicas pirámides, vamos a asumir que siempre el mismo tipo o el mismo alien los ha visitado. Una respuesta que no es más que forzar una justificación imposible hasta el absurdo. Esto es lo mismo decir que en realidad el misterio no está en cómo se construyó una pirámide, porque la respuesta es simple, un tipo alien lo hizo, sino por qué justo vino a la Tierra un arquitecto extraterrestre y por qué estaba fanatizado con las pirámides y por qué unos cilindros gigantes, lo cual quizás hubiese sido un poco más interesante. Aquí una pista para reconocer un pseudo problema: la imposibilidad de precisar el problema en cuanto tal. Vean que apenas se analiza la pregunta por las pirámides, todo se corre hacia los extraterrestres. En realidad lo corrí yo, pero van a leer los textos y siempre terminan siendo hacia lo extraordinario. Lo extraterrestre es algo que está más allá de lo terrestre, tiene justamente el toque de lo extraordinario.
Bien, los falsos enigmas no son más que interpretaciones apresuradas e incompletas construidas a partir de partes de teorías y saberes diversos, con el fin de generar un problema que no busca su resolución o una respuesta precisa, sino más bien provocar un reproche, una denuncia ante algo o ante alguien, por ejemplo, el sistema mundial. Bueno, 2 veces bien. Entonces, ¿qué cuerno es un enigma? ¿Qué es un enigma científico? ¿Qué es un enigma filosófico? ¿Y un enigma filosófico tiene que ver algo con el enigma científico? Bueno, abandonemos el tema de las pirámides y vamos a algo más divertido, la epistemología. Un enigma, cualquiera este sea, refiere a la oscuridad o confusión que puede suscitar una oración o afirmación específica, consecuente de un razonamiento sostenido por una serie de axiomas o acuerdos. Entonces, un enigma científico es toda interrogante, toda incógnita, toda pregunta, toda cuestión que deriva de una teoría específica, pero de la cual no existe todavía información experimental para poder comprobarla, o no se poseen las expresiones matemáticas precisas que lo contengan y puedan predecir, o bien que su realidad ponga en entredicho otro aspecto comprobable del mundo. Es decir, los enigmas científicos siempre tienen este elemento maravilloso que es la alta probabilidad de ser comprobados. Suponen la posibilidad de expresarse matemáticamente para definir cierta regularidad de los fenómenos que tratan de congeniar con lo que es, entre comillas, normal de la realidad, y nunca apelan a elementos extraordinarios como el arquitecto extraterrestre fanático Las. La respuesta de un verdadero enigma congenia mayormente y de forma amistosa con el conocimiento del sentido común. Si hay algo que odia y ama cualquier científico abocado a su oficio, es un enigma. Claro, es lo que motiva la existencia del trabajo y es lo que lo puede convertir en el próximo Newton o la próxima Curie, pero también es lo que le puede arruinar toda su vida porque está buscando aquella comprobación o certeza menor. ¿De qué sirve conocer el movimiento de la masa visible si solo representa el 30% del universo comprobable? Maldita materia oscura que no se deja ni ver, no se puede saber qué carajo la compone. Si solo supiéramos eso, quizás sabríamos cuál es la estructura del universo, y ahí tienen un enigma. ¿Y los enigmas filosóficos entonces qué son? Bueno, son aquella interrogante, aquella incógnita, pregunta, cuestión que deriva de una teoría específica, pero que no existe suficiente información experimental para comprobarla, o no se poseen las expresiones matemáticas precisas que lo contengan, o la realidad que pone en entredicho este aspecto comprobable todavía no está definida. Espera, acabo de repetir más o menos lo mismo, copié y pegué la definición de enigma científico. ¿Es plagio si me copio a mí? ¿La filosofía plagió las ciencias? Bueno, veamos. ¿Cuáles son las preguntas clásicas de la filosofía? Quizás las conozcan. ¿Existe Dios? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es existir? ¿Cómo se regula la existencia? ¿Qué hay diferencia entre lo vivo y lo no vivo? ¿Qué es pensar? ¿Qué es conocer? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es amar? Y un largo etcétera. Tomemos solamente una. ¿Cómo se regula la existencia? Pregunta que viene de la antigüedad de los griegos hasta el día de hoy. Claro, existir es algo de sentido común y bien puede considerarse desde muchas teorías. Podemos hacer una división clásica, teorías idealistas como las religiones y teorías materialistas como las ciencias. La consecuencia es curiosa. Las ciencias en la cuestión de los enigmas tienen la importante misión de ofrecer una respuesta lo más coherente y comprobable posible. Vale, entonces, ¿la religión no hace lo mismo? No, lo siento. La religión se corresponde al sentimiento y la preocupación por el sentido y la ocupación de un lugar designado del humano en el universo. Es también una forma de responder los enigmas, pero partiendo de la premisa de que hay una respuesta posible coherente con un plan específico del cual no es necesario comprobar, basta con creerlo. Mientras que la ciencia no piensa en ningún plan, no piensa que el mundo tiene un programa, no piensa que sigue algo racional, todo lo contrario, busca lo que es comprobable y predecible. Y predecible, siento decirles, no es sinónimo de racionalidad. Las creencias pueden ser partes vitales de la formación del conocimiento y de la identificación de los enigmas, pero no son su pilar, y no son el pilar del conocimiento, ni del enigma mismo. El pilar del enigma y del conocimiento es lo experimentable, en términos de que es comprobable y predecible.
Los enigmas filosóficos son generalidades en donde los particulares enigmas de las ciencias tienen un sentido humano, porque cuando la ciencia se pregunta por la estructura del universo, la filosofía se pregunta qué hace el humano una vez que comprenda cuál es la estructura del universo. De allí que podamos encontrar especulaciones de filósofos que quizás no estaban instruidos en la reflexión científica contemporánea, sea por desinterés, sea por oportunidad o sea por simple ubicación histórica, tales como Heidegger, Ockham o Parménides, en donde pueden encontrarse intuiciones, razonamientos o conclusiones que asisten a la comprensión actual del universo o que prefiguraron de alguna manera el sentido de las respuestas científicas obtenidas hoy en día. Por ejemplo, el principio de simetría, el principio de la sencillez como norma de acción o la simple idea de que los fenómenos son relativos. Entonces, este foco de atención busca explicar lo que hay de un modo tal que pueda ser comprobado y predicho. Ahí encontramos esa vieja alianza entre la filosofía y la ciencia. Así, en el ejemplo usado de la materia oscura, esta es parte vital del problema de cómo se regula la existencia. Sabemos que hay materia y que ella está, y este, entre comillas, estar, equivale a todo el universo, indistinta a cómo se comporta o se expresa, indistinta de que sea visible o no visible. Básicamente estamos hablando de un lugar de la filosofía con las ciencias, o como nos gusta decir, filosofía de las ciencias.